acá. Bueno, ahora sí. Muchachos, vamos a dar inicio. Muy buenos días. La clase. Buenos días. Buenos días. La clase anterior, el profesor Jorge avanzó un poquito sobre círculo y circunferencia. Hoy vamos a mirar las definiciones asociadas al tema y vamos a hacer unos pequeños ejemplitos en el que vamos a hallar el valor de los radios de unas circunferencias dadas para cumplir ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces, pues a ver, ¿con qué vamos a empezar? Empecemos entonces recordando los segmentos notables que lo vieron la sesión pasada, perdón. ¿No? Bueno, entonces voy a asumir que tengo este triángulo. Y en ese triángulo pues van a haber unos segmentos especiales, ¿cierto? Unos segmentos que tienen unas condiciones específicas, digamos que sea el triángulo A, B y C, ¿sí? Si yo trazo este segmento tal que sea bisectriz del ángulo B, ¿sí? Recuerden que la bisectriz me va a determinar ángulos congruentes, dos ángulos congruentes. Esta de acá también va a ser la bisectriz. Y esta también va a ser la bisectriz. Bueno. Entonces, cuando yo trazo las bisectrices de un triángulo, esas bisectrices se me van a cortar en un punto. Ese punto lo vieron. ¿Qué punto era? Incentro. El incentro. Bueno. Entonces es un punto que me va a determinar el corte de todas las bisectrices. Existirá otro punto especial, cuando yo trazo las alturas. ¿Ese también lo vieron? Yo creo que sí. Si yo trazo alturas voy a cambiarlo, yo creo que en este mismo se puede. Voy a decir que voy a trazar entonces las alturas de este triángulo. Esta es una altura. ¿Ese marcador se ve? Se ve el marcador rojo. Bueno, voy a tener entonces este por aquí, Dios mío, ¿cómo será? Voy a asumir que esto se me sale un poquito. Es posible que la altura que yo trace quede fuera del triángulo, ¿cierto? Es posible que me quede fuera. Todo dependiendo del triángulo que yo tenga. Entonces, por lo que veo por acá, esto como que se me va a cruzar más o menos por acá. Y la altura de este otro también me va a quedar por fuera. Va a ser algo así. Entonces resulta que el punto donde se me van a cortar las alturas va a ser un punto exterior. ¿Sí? Una preguntita. ¿Qué? Siempre la altura cuando vamos fuera del triángulo es obtuso, ¿cierto? Sí. Siempre el triángulo es obtuso. Depende, a ver, yo pienso en un triángulo aquí cualquiera. Sí, tiene que ser que el ángulo de acá, claro, el ángulo de acá sea mayor que 90. Sí. Vamos a tener un triángulo más o menos obtuso, pero entonces acá, a ver, yo veo cómo es esto. Pero este no está como tan obtuso. ¿O sí? Ustedes lo ven obtuso, muchachos. Este ángulo que hay acá, por ejemplo. Eso depende, muchachos, del triángulo. A ver, este es un caso pues particular, ¿cierto? Es un caso particular. Pero hay que mirar pues. Hay que mirar porque este no lo veo como tan obtuso. Sin embargo, vean que las alturas me quedaron por fuera. Pensemos siempre, mejor dicho, las alturas pueden estar por dentro o por fuera según el triángulo que nos den. Y generalmente sí, vamos a tener entonces ángulos obtusos para que se nos dé el ángulo por fuera. ¿Qué más voy a decir? Voy a decir que entonces ese punto de corte de las alturas
¿Cómo se va a llamar el punto de corte de las alturas? Ortocentro. ¿Cuál nos falta? Nos falta el de las medianas. Voy a poner acá. Voy a seguir en otra hojita porque esto ya está muy lleno. A, B y C. Entonces voy a decir que los punticos que estoy marcando sean M1, más o menos por acá estará M2 y por acá estará M3, ¿sí? Con M1, M2 y M3 puntos medios de respectivamente el segmento AC, del segmento CB y del segmento BA. ¿Cómo trazo yo las medianas? Entonces simplemente es un segmento que va desde el vértice al punto medio, vértice, punto medio, vértice, punto medio, y se me van a cortar acá en otro punto. ¿Cómo es que se llama? Baricentro. Ok, entonces medianas lo vamos a tener en el baricentro. Aparte, y ya vieron pues las propiedades que teníamos, ¿cierto? Aparte de está ya el que quiero dibujar, porque es al que quiero llegar, es el de las mediatrices. Si acá tengo yo entonces los puntos medios, las mediatrices serán segmentos serán mediatrices a esos segmentos, ¿cierto? Serán perpendiculares. Entonces yo voy a tener algo como esto. Un segmento acá perpendicular, o lo puedo prolongar siendo una recta. Por aquí voy a tener entonces otro perpendicular. Bueno, aquí se me descuadró un poquito pues, pero otro segmento perpendicular. Conclusión, se está cortando por acá en un punto que ¿cómo se llama? Si estas son las mediatrices, muchachos, estas rojas que hice acá. Circuncentro. El punto es el circuncentro. Entonces voy a poner aquí una C, acá una B. Con el circuncentro pasa algo muy especial, y es que el circuncentro tiene una particularidad. Yo creo que el profe Betín se las dijo, ¿cierto? ¿Cuál es la particularidad del circuncentro? ¿No la copiaron ayer? Digo el miércoles. Bueno, entonces resulta que este punto, llamado circuncentro, tiene la característica de equidistar de cada uno de los vértices del triángulo, ¿sí? Equidista de los vértices. Es decir, la distancia que hay de este punto, llamémoslo C', ¿sí? Porque aquí hay otra C, no me había dado cuenta. La distancia que hay desde C' hasta B va a ser la misma distancia que hay desde C' hasta C, y va a ser la misma distancia que hay desde C' hasta A, ¿sí? Esa es la característica que tiene este punto, ¿sí? La particularidad que me genera el punto de corte de las mediatrices. ¿Qué significa eso? Según una definición que hicimos al comienzo, nosotros definíamos una circunferencia como todos aquellos puntos que equidistan de otro punto en particular. Entonces aquí ya tenemos un punto que equidista de C, otro punto que equidista de C, otro punto que equidista de C. Es decir, por acá vamos a tener una circunferencia. Bueno, ya ustedes me disculparán pues como el detalle del dibujo. Voy a cambiar a ver si me va mejor por aquí con otra. Voy a hacer trampa. Primero voy a hacer la circunferencia como para... Epa. Muchachos, cierren los ojos. Ya, listo. Ya más o menos la dibujé. El triángulo que yo tenía era algo así. Resulta que entonces, como por acá,
en el que sería el centro de la circunferencia, es que voy a tener yo el punto de corte de las mediatrices, es decir, el llamado circuncentro, ¿cierto? Pongámosle O. Y ese punto va a estar a la misma distancia de cada uno de los vértices del triángulo, A, B y C. Eso quiere decir que por los vértices del triángulo pasará una circunferencia que va a tener como centro ese punto llamado circuncentro. Y ahí vamos a tener entonces la definición formal, el de dónde viene la circunferencia, porque podemos argumentar su existencia. Y lo estamos haciendo a partir de los segmentos notables de un triángulo. ¿Se entendió eso que dije ahí? No. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Por ahí hay una niña haciéndome señitas con los dedos. Eso, ese sí te lo entiendo. Entonces, listo. Significa que acá ya tenemos una circunferencia. Si yo borro el triángulo, ¿cierto? Entonces voy a tener, ahora sí, una circunferencia de centro. Voy a llamar O, que era el circuncentro. Y cualquier punto que haya por acá definido, si yo entre esos puntos, entre tres de ellos formo un triángulo, con seguridad ese punto O va a ser el punto de corte de las mediatrices. Ahora vamos a la presentación. Circunferencia y círculo. La circunferencia ya sabemos entonces que va a estar formada por el conjunto de puntos que están equidistando de un punto llamado el centro de la circunferencia, que creo que esto lo vieron pues un poquito la clase pasada, ¿cierto? Bueno, voy a suponer que sí, pues. Todos esos puntos entonces que aparecieron ahí, F, K, L, G, van a ser puntos que pertenezcan a esa circunferencia, ¿cierto? Son puntos que todos están a la misma distancia de O. Va a haber un elemento muy importante en la circunferencia que es el que llamamos radio. El radio, vamos a decir que es el segmento que hay desde el centro de la circunferencia hasta cualquiera de los puntos que pertenecen a la circunferencia, ¿sí? No solo va a ser el segmento, sino que también va a ser la medida que hay desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Generalmente lo vamos a denotar con la letra R para indicar radio. Vamos a tener entonces unos elementos básicos que también creo que hablaron de ellos, que eran la cuerda y el diámetro. La cuerda son las que ven ustedes en azul, son segmentos cuyos extremos son dos puntos de la circunferencia. En este caso PM y AG pues van a ser cuerdas. Y el diámetro, vamos a tener un diámetro si tenemos una cuerda que justamente está pasando por el centro de la circunferencia. Ahí entonces tenemos cuerdas PM, NC y GA, donde NC va a ser también el diámetro o también recibe el nombre de cuerda diametral. La presentación, muchachos, hoy la ponemos en la plataforma tanto para Caucasia como para Puerto de Río, ¿sí? Por lo que no es necesario pues que copien mucho. Vamos a definir entonces dos conjuntos con esa circunferencia. Vamos a definir los puntos que son exteriores a la circunferencia y los puntos que son interiores a la circunferencia, ¿sí? Ese punto P en este caso que estoy poniendo ahí, o el punto K, F, L, M que acaban de aparecer, son puntos exteriores. Es decir, si yo trazara un segmento desde P, por ejemplo, o cualquiera de los otros puntos, digamos desde P hasta O, ese segmento que voy a trazar va a tener una medida mayor que el radio, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un punto y la distancia de ese punto al centro es mayor, significa que el punto es exterior a la circunferencia. Como se puede ver ahí, PF, LM, K están en el exterior, porque las distancias son mayores que el radio. Caso contrario a los puntos que acaban de aparecer, J, G y W. Si yo trazo un segmento desde el punto O hasta J,
hasta G o hasta W, la magnitud de ese segmento va a ser menor que la medida del radio. Y es evidente, pues ustedes lo ven ahí. Por tanto, vamos a decir que son puntos que pertenecen al interior de la circunferencia. Eso es importante para hablar entonces como de las posiciones relativas entre rectas y circunferencias, que ahorita lo vamos a hacer. Vamos a saltar entonces ahora a lo que es un círculo. El círculo, muchachos, es la unión de la circunferencia, que ya les dije que era simplemente la hilera de puntos que está equidistantes de un punto en especial llamado centro. Va a ser la unión entonces de esa circunferencia con todos los puntos que hay al interior de la circunferencia. A ver los muchachos de Caucasia, ¿por qué están jugando tanto? Entonces, muchachos, tenemos que va a ser la unión de todo lo que hay dentro con la circunferencia de afuera. Tengan muy presentes, eso sirve como para los puntos de falso y verdadero del examen. Los puntos que hay dentro de la circunferencia no pertenecen a ella, a no ser que les digan ustedes, los puntos que hay en un círculo, que hay dentro de un círculo pertenecen a él, sí, esos sí estarían contemplados. ¿Qué más falta ahí? No, eso es todo. Ángulo central, muchachos, vamos a tomar como un ángulo central a un ángulo que está compuesto por un par de lados que como mínimo pues cada uno va a contener, obviamente, como mínimo no, pueden contener un punto de la circunferencia y que justamente su vértice va a ser el centro de la circunferencia. Ese va a ser un ángulo central. Es un ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia. Ahora está esta otra definición, la definición de arco. Los arcos, muchachos, entonces se nos van a formar cuando yo tomo dos puntos cualquiera de la circunferencia. Yo tomo entonces dos puntos y toda la sección de circunferencia que me abarcan esos dos puntos, voy a decir yo que se trata del arco, ¿sí? Enseguida lo escribimos para que quede un poquito más claro. Ahí, como pueden ver, AB es el arco menor. En una circunferencia se me va a formar siempre un arco menor y un arco mayor. En este caso el arco mayor es el que quedó por fuera del que yo acabo de poner en verde. En este caso lo estoy poniendo en rojo. Ese sería el arco mayor. ¿Cómo sería la convención de eso? Hasta el momento entonces hemos visto que dada una circunferencia de centro en O, nosotros podemos tener un segmento determinado por dos puntos de la circunferencia que la vamos a llamar cuerda. Que cuando la cuerda pasa por el centro de la circunferencia, lo vamos a llamar cuerda diametral o diámetro. O diámetro, ¿cierto? Vamos a tener entonces también un arco. Si yo cojo dos puntos de la circunferencia X y Y, el pedacito de circunferencia comprendido entre ese par de puntos, es decir, lo que estoy marcando aquí en este momento, ¿sí? Más los puntos X, Y, este será un arco. ¿Cómo es la convención de los elementos, mejor dicho, que acá? Esta cuerda, al igual que esta, es simplemente un segmento. Entonces yo diría cuerda AB, sería un segmento AB, ¿cierto? La cuerda diametral o diámetro sería simplemente CD. Y en este caso el arco, yo voy a decir que tengo el arco XY. Y miren ya lo que voy a hacer. Arriba le puse como una curvita, ¿sí? Eso no se ve muy bien en la presentación porque no me cogió la imagen. Pero entonces este sería el arco XY. Cuando yo cojo dos puntos para determinar un arco en una circunferencia, se me forman dos. Se me forma este arco que está comprendido acá, en la distancia más corta entre X y Y se me forma otro un poquito más grande,
del resto de la circunferencia, que va también de X a Y, pero por fuera, ¿sí? Por acá, exterior a XY. Entonces, habitualmente, ¿qué hace uno para diferenciarlos? Pone uno un punto, digamos que este sea el punto Z, o podría tomar A, B o lo que sea. Voy a tener entonces el arco X, Z, Y, o voy a tener X, A, Y. ¿Qué me está diciendo este? Que este de aquí es el pequeño y estos de aquí, pues que realmente es uno solo, va a ser el grande, ¿sí? Entonces, arco menor y arco mayor. Vamos bien ahí, ¿cierto? Voy a continuar entonces con la presentación. Bueno, las notaciones, de la notación ya acabamos de hablar. Ahora vamos a hablar de la semicircunferencia. Cuando yo tengo una cuerda diametral o tengo un par de puntos, pues cualquiera tal que me determinan una cuerda diametral, entonces a la sección de circunferencia o al arco que se me va a formar, yo voy a decir que se llama una semicircunferencia, ¿sí? Cuando esos puntos extremos que yo cogí, en este caso A y B, si yo los uno me determinan un diámetro, entonces el arco que me van a formar van a recibir el nombre de semicircunferencias. El de arriba, el arco superior, es una semicircunferencia y el inferior también va a ser otra semicircunferencia. Ahí, por ejemplo, lo estoy marcando. Soy una semicircunferencia. Muchachos, mientras tanto, respecto a las tareas, lo mismo también aplica para los de Puerto de Ríos si no escucharon ahorita. Siempre el plazo que ustedes van a tener para mandar las tareas va a ser pues el fin de la semana. Para nosotros la semana va a empezar el lunes y va a acabar el domingo. La hora para subir a la plataforma, la hora máxima, son las 11:55 de la noche. Es mejor que no suban exactamente a las 11:55 de la noche, porque uno no está exento de que se le vaya la conexión a internet, de que haya un apagón, ¿cierto? Cualquier cosa. Entonces, si se demoran un poquito, ya la plataforma no les va a recibir la tarea, para que por favor pues tengan eso muy presente. Ahora sí llegamos a las rectas en la circunferencia, que era a lo que quería, pues como a lo que quería, en lo que me quería enfocar. Tenemos tres tipos de rectas, que las estoy poniendo aquí de color, ¿sí? ¿Qué? Una preguntita. Sí. La tarea que está montada ahí de geometría euclidiana, pues dice yo pienso que para hoy, ¿cierto? Sí, pero entonces nosotros necesitamos haber visto o ver primero congruencia de triángulo para poder demostrar ese ejercicio. Congruencia de triángulos, pues muchachos, según la programación que tenemos, esperen, yo se las muestro. La clase siguiente es la de congruencia de triángulos, ¿cierto? Ustedes están viendo esto, yo lo pongo grande. Pero aquí dice, lee congruencia de triángulos. Quiero ganar el tema, ¿no? Claro. Sí, señor. A ver, mire. Y si no esto ya se acaba, entonces seguimos con congruencia de triángulos. Si acaban, muchachos, hoy es 19 de agosto. El tema es este, ¿cierto? Circunferencia, círculo, etcétera. Sector circular, pues todo lo relacionado como con circunferencia. Y el 24 de agosto es que ya vamos a empezar con los postulados lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. ¿Sí? Sin embargo, entonces, ahorita todavía tenemos tiempo porque esto es muy cortico. Ahorita entonces podemos seguir con la parte de congruencia de triángulos para que puedan desarrollar la tarea, ¿sí? Listo, pues bien. Bueno, qué bueno que me lo dijeron. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a seguir con lo que estaba diciendo, que acá tenemos tres rectas. Son las diferentes como posiciones en que puede estar una recta respecto a una circunferencia.
Si ustedes ven la primera, MN, la recta MN, vamos a decir que es una recta tangente a la circunferencia, es decir, la está tocando solo en un punto. Mientras que la recta LD es exterior a la circunferencia, que es la recta verde, y la recta roja vamos a decir que es una recta secante a la circunferencia. Voy a pasar al proyector. ¿Cómo sé que una recta es exterior? Si voy a hablar ya de medida. Si una recta es exterior, entonces yo puedo coger un punto, voy a coger un punto de ella para averiguar la distancia. ¿Cómo sé yo la distancia desde un punto a otro? Entonces pues simplemente... ¿Por qué mayor que radio? ¿Cómo? Sí. Yo simplemente voy a trazar un segmento entre los dos puntos. Si yo quiero averiguar la distancia entre un punto y una recta, como es este caso, ahí sí no puedo coger cualquier par de puntos y decir, ay, voy a medir acá, ¿sí? Siempre voy a coger la medida del segmento que sea perpendicular, ¿sí? Entonces aquí, como dice muy bien el compañero, vamos a ver que si de aquí a acá tengo el radio, va a ser mayor, por lo tanto, entonces esta, digamos que sea L, va a ser exterior. Cuando yo tengo una recta, la idea era que fuera tangente, pongamos un superpunto de tangencia. Cuando yo tengo una recta tangente, digamos que el punto T, la distancia a la recta va a estar dada por el segmento perpendicular, que va a ser exactamente igual a R, ¿sí? Entonces acá voy a decir distancia. Para el caso anterior de la exterior, distancia mayor que el radio. Para el caso de la recta tangente, entonces la distancia va a ser exactamente igual al radio. Y para el caso de una recta que sea secante, la distancia va a ser, ¿cómo va a ser, muchachos, la distancia? Menor. Muy bien, distancia menor que el radio. Estas entonces serían las posiciones relativas de una recta y un plano y una circunferencia. Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Este ejercicio, ya para que terminemos, este ejercicio lo pueden hacer ustedes, mirar cuáles son rectas secantes, cuáles son tangentes, que esto es muy fácil de hacer. En la presentación yo creo que no hay nada más interesante. Ah, sí, esto es muy interesante. Ahora vamos a hablar de las posiciones relativas de dos circunferencias, ¿cierto? Que yo creo que aquí fue donde ya nos pegamos ya terminamos la clase pasada. Las posiciones relativas de dos circunferencias en un plano. Al igual que con las rectas, vamos a tener que pueden ser secantes cuando se cortan, ¿cierto? Vean, en este caso se me van a cortar en dos puntos. Podemos tener tangentes en circunferencias exteriores, en el caso de abajo, ¿cierto? Abajo el lado izquierdo, son circunferencias que no se tocan. Podemos tener tangentes exteriores, lado superior derecho, tangentes exteriores, son tangentes que nos están cortando desde afuera en un punto. O en la mitad arriba vamos a tener tangentes interiores, son circunferencias que se nos cortan interiormente. Circunferencias interiores, circunferencias que no se tocan pero tenemos una dentro de la otra, y circunferencias concéntricas, ¿sí? Circunferencias que vamos a tener que tampoco se nos tocan y que el centro es exactamente el mismo. Ahora de ahí es que vamos a sacar un ejercicio. Es un ejercicio muy pequeño, yo creo que todavía no son las 9, ¿cierto? Permiso, yo veo la hora, 8:45. Entonces, a las 9 terminamos y a las 9 empezamos a mirar lo que es congruencia. Y nos da perfecto el tiempo. Entonces, cambiemos al proyector. Cuando yo tengo unas circunferencias exteriores, voy a tener estas circunferencias. Ellas no tienen que ser necesariamente del mismo tamaño. Muchachos, algo para comentar en Caucasia, por favor. Bueno,
¿sí? Si tienen algo que decir, muchachos, adelante, ¿sí? Tenemos las circunferencias, tengo el centro O y el centro O'. La distancia que hay entre ellas va a ser igual, si ustedes se fijan, va a ser igual a la suma de este radio, vamos a esto más grande, va a ser igual a la distancia que hay de aquí a acá, es decir, llamemos que este es el radio, más este pedazo que hay aquí que yo no sé cuánto mide, llamémoslo X, más este pedacito acá que voy a decir que sea R', ¿sí? Por lo tanto, entonces, para circunferencias exteriores, la distancia que va a haber entre una circunferencia y otra, es decir, la distancia del punto O al punto O', va a ser igual al radio más el radio más otra cosa. Dos radios más X. Sí, más X. Nos vamos a saber, muchachos, cuánto va a valer X, ¿cierto? Porque eso depende del caso particular. Entonces vamos a decir que es igual al radio más algo que no sabemos. En conclusión, la distancia de los puntos va a ser mayor que la suma de los radios, ¿sí? Con plena seguridad, eso es lo que podemos decir, va a ser mayor que la suma de los radios. Pero ¿y si las circunferencias están bastante pegaditas? Pegaditas, no importa, pero siguen siendo exteriores. O sea, estoy hablando del caso de circunferencias exteriores. Tú podrías tener esto, una circunferencia y otra circunferencia acá. De aquí a aquí hay R, de aquí a acá este pedacito hay X, pero hay un pedacito, ¿cierto? Si ellas son exteriores. Y de acá a acá vamos a tener R'. O sea que igual va a ser mayor que R más R. Ya vamos a analizar los otros casos, de pronto eso es lo que tú estás diciendo. Entonces, los otros casos, ¿cuáles serían? Vamos a hablar de circunferencias tangentes. Voy a tener entonces tangentes exteriormente. Digamos que tenga esto. Tangentes. Entonces, exteriormente. La distancia del punto O al punto O' va a ser igual. De aquí a aquí, ¿cuánto tenemos? Si esta es la de O y O'. De aquí a acá tenemos R y acá tenemos R'. Por lo tanto, entonces esto va a ser igual a la suma de los radios, ¿sí? Vamos a saber que la distancia es la suma de los dos radios. El otro caso de tangentes es tangentes que se cortan interiormente. Entonces voy a tener aquí una circunferencia y otra por acá chiquita, donde este va a ser el punto de tangencia. Digamos que este sea el punto O y este de aquí sea el O', ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo voy a tener esto? La distancia va a ser la distancia que hay desde aquí, desde O hasta T, que es R, ¿cierto? R menos este pedacito que hay acá, menos este pedacito, ¿cierto? Si a este pedacito le quito este otro, pues me va a quedar lo que hay entre O y O. Pero además, el favor, y repite por favor esa última parte. Yo quiero saber cuál es la distancia que hay entre O y O', ¿sí? O sea, entre estos dos punticos que hay acá. Entonces yo voy a decir que eso va a ser igual a lo que hay desde O hasta T, es decir, R, ¿cierto? Menos este pedacito que está aquí como marcadito con rojo, este pedacito que hay acá. Y este pedacito que hay acá, ¿qué es? ¿Qué es? Nada menos que R'. Pongámoslo más grande. De pronto no se ve bien, ¿cierto? Ahí sí se ve, ¿cierto? Entonces vamos a tener este radio menos el otro radio. Esa sería la fórmula para las que son interiormente. Distancia de O a O' es igual a R menos R'. Otro caso.
las circunferencias que son secantes. Las circunferencias secantes, voy a decir que tengo esto, punto O y punto O'. Para estas circunferencias secantes, entonces yo voy a decir que la distancia desde O a O' va a estar dada por un límite inferior que es igual a la resta de los radios y un límite superior que es igual a la suma de los radios. ¿Por qué va a ser así? Si yo esta de acá a la fuera desplazando la segunda circunferencia a la fuera desplazando hacia la derecha, el límite al que llegaría, vean, sería este, ¿cierto? Si la fuera corriendo, llegaría acá. Por lo tanto, entonces el límite superior es R más R, como lo puse acá. Y si yo la fuera acercando hasta casi meter la una dentro de la otra, ¿a qué límite llegaría? A tenerlas de esta manera, ¿cierto? Esta segunda la estoy corriendo hasta que llegaría casi a este caso. Por tanto, entonces, el límite inferior es la resta de los radios. Nos falta entonces por acá otro. Nos falta el caso de las circunferencias interiores. Las circunferencias interiores, yo tengo mi circunferencia, voy a decir una circunferencia aquí un poquito más grande. Profe, que al final de la fórmula es R'. Uy, gracias, qué pena. R', muchas gracias. Tengo entonces por acá mis dos circunferencias, voy a tener por aquí el centro, voy a tener por aquí otra circunferencia y que este sea el O'. La distancia entre estos, luego ustedes la analizarán, ¿sí? Si yo prolongo esto hasta acá y tengo aquí el punto A y aquí el punto A', la distancia va a ser distancia menor que la resta de los radios. Y con esto ya tenemos entonces todas las fórmulas para hacer el ejercicio. Un ejercicio, pues, es que siempre son los mismos ejercicios, muchachos. En esta parte los ejercicios siempre son iguales. Yo hice uno el semestre pasado. En el libro no están, pero todo, pues, tiene digamos que la misma forma, pues, todo siempre es igual. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer nos va a decir lo siguiente. Sean dos circunferencias. Voy a subir esto un poquito por si no han terminado de copiar. Entonces, ejercicio. Sean la circunferencia de centro en O y radio. Esta, muchachos, es la notación, ¿sí? Centro, esta primera letra es el centro y R igual a algo, ¿cierto? Entonces vamos a decir que va a tener un radio igual a 10. Sea también una circunferencia prima de centro en O' y radio prima, que no sé cuánto es. Me van a decir que el radio es menor que el radio prima. Y me van a dar la distancia. Me van a decir que la distancia desde O a O' va a ser igual a, pongámosle a 15. Entonces, bajo estas condiciones dadas, encontrar qué valor puede tener R' para que las circunferencias sean exteriores, tangentes, secantes o interiores. Entonces, encontrar R' para que las circunferencias, muchachos, se me había olvidado, este simbolito, una bolita con un puntico en la mitad, es la notación de circunferencia. Para que las circunferencias sean, pongamos el caso, sean tangentes exteriores. Tangentes exteriores.
Caso B, tangentes interiores. Caso C, para que sean exteriores. Uy, ¿qué pasó? Muchachos, murió esto. Ya, revivió. Entonces vamos a encontrar pues esos casos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que aplicar la Pero por fórmula. ahora se ve la letra muy pequeña, bro. Quedó muy pequeña. Les voy a... Ah, no, a ver. Ahora otra vez más grande. Esperemos que no se nos dañe. No me responde. Yo voy a tratar de escribir un poquito más grande, ¿sí? Entonces sean dos circunferencias, una de centro de no y radio 10. Voy a dictar por si no ven. Una circunferencia prima de centro no prima y radio prima. Me dicen que el radio, o sea, el que mide 10 va a ser menor que el radio prima, que la distancia entre los dos centros es de 15 y me piden encontrar el valor de R. Vean aquí, el valor de R' para que las circunferencias sean A, tangentes exteriores, B, tangentes interiores y C, exteriores. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la fórmula. Para que sean tangentes exteriores, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? ¿Cuál es la fórmula entre las distancias? La distancia igual a la suma de los radios. Correcto. R más R. Entonces voy a decir que la distancia va a ser igual, llamémosla D, a 10 más R'. Lo único que tengo que hacer ahí es despejar. Entonces la distancia voy a pasar a restar este 10 de menos 10 igual a R' y yo tengo la distancia, ¿cierto? A mí me dicen que la distancia, ¿cuánto es que vale? 15. 15, entonces 15 menos 10 igual a R', por tanto, R' igual a 5. ¿Cierto? Lo hice así, me quedó como al revés. Usualmente nosotros decimos esto, ¿cierto? Pero como yo sé que ustedes apenas se están familiarizando para despejar ecuaciones. Hola. Dijiste que R tenía que ser menor que R', entonces una solución ahí. Correcto. Entonces, esto es lo que tenemos acá, ¿cierto? Para allá iba. Esto es lo que tenemos acá. Despejando la ecuación, encontramos este valor, ¿cierto? Encontramos que R nos va a dar 5. Si nosotros nos fijamos entonces en lo que nos dice, como lo que nos está diciendo el compañero, nos dice que necesariamente R tiene que ser menor que R', ¿cierto? Vean aquí la condición que teníamos. Y R era 10. Por lo tanto, R igual a 10 no es menor que R' igual a 5. Conclusión acá, pues acá encontramos una contradicción con las condiciones dadas, por lo tanto, no podrá. Entonces, respuesta, no hay R' que satisfaga las condiciones. Listo, ahí tenemos entonces la primera parte.
Bueno, ahora sí sigamos. Este era el primer caso. El siguiente es para que sean tangentes interiores. Para que sean tangentes interiores, debemos aplicar la fórmula. La fórmula era que la distancia entre los radios iba a ser igual a la resta de ellos, ¿cierto? Por lo tanto, voy a decir que 15 va a ser igual a 10, es que vale, ¿cierto? A 10 menos R'. Por lo tanto, entonces, yo voy a pasar para el otro lado la R, ¿cierto? Me pasa con signo contrario al otro lado del igual. Si está con menos, pasa con más. Es igual, R' va a ser igual a 10 menos 15. Eso significa que R es igual a menos 5. Y entonces aquí otra vez pues hay que hacer el análisis, ¿cierto? ¿Será que eso es posible? ¿Será que tiene coherencia? No. No, o sea, no vamos a tener una circunferencia pues con un radio, una distancia que sea negativa. Por lo tanto, entonces tampoco, mejor dicho, conclusión, no existe bajo las condiciones dadas un radio que me permita que las circunferencias sean tangentes. El otro era ¿qué? Exteriores. Circunferencias exteriores. Voy a seguir aquí abajo. Exteriores. Para exteriores, la distancia entre O y O' era mayor que la suma de los radios, R más R'. ¿Cómo vamos a operar cuando tenemos este símbolo, muchachos? Vamos a operar así como cuando teníamos el igual. Entonces, a pesar de que ya lo hicimos en este lado de acá, pues voy a omitirlo y lo voy a volver a hacer. Entonces voy a tener que 15 mayor que R10, ¿cierto? Más R'. Entonces voy a tener que 15 menos 10 mayor que R', por lo tanto entonces voy a tener que 5 mayor que R'. ¿Cómo se expresa la respuesta cuando uno tiene algo así? La respuesta que yo voy a expresar es R' va a pertenecer, o digamos la medida de R' va a pertenecer a un rango de valores, ¿cierto? A un rango de valores que va a ir entre. ¿Cuál es el valor superior acá? Los menores que 5. Entonces sería desde menos infinito hasta 5. ¿Sí? Y no llega a 5. Si yo tuviera aquí igual, pues yo pondría que llegaría hasta 5, pero no lo tengo. Entonces que llega hasta 5. ¿Cómo digo yo que no es igual a 5? ¿Sí? Por eso estoy haciendo el análisis completo, ¿sí? Estoy haciendo el análisis completo. Les estoy indicando, obviamente tendríamos otra vez valores negativos, pero está muy bien, compañero. Entonces, si yo tuviera aquí un igual, iría a manejar un intervalo donde no pondría un paréntesis, sino que pondría un corchetico, ¿sí? En este caso, si pusiera esto, entonces sería para el caso que fuera 5 mayor o igual que R', ¿sí? Entonces esto simplemente pues como un paréntesis que les estoy indicando acá. Cuando no está al igual es solamente así. Ahora bien, tampoco tiene coherencia, ¿cierto? Porque son valores negativos. Entonces voy a decir que la medida de R' va a pertenecer al conjunto, como no tiene sentido los valores negativos, ¿cierto? Entonces podríamos decir que esté a partir de 0 hasta 5. ¿Ya con qué venimos ahí? Ahora ya venimos a analizar si efectivamente nos cumple la condición. Como en la condición nos dijeron que R tenía que ser necesariamente menor que R', sabemos que entonces tampoco se nos va a cumplir. Cambiemos la condición. Ya hicimos el análisis.
Cambiemos ahora la condición. Entonces, ¿qué pasaría si R fuera mayor que R'? ¿Sí? Ahora lo vamos a cambiar. Entonces, en este caso, para el primero, sí tendríamos una respuesta, ¿cierto? Tendríamos un radio 10 y una R acá de 5. Para el caso de las tangentes interiores, acá sí, pues no llegaríamos a una respuesta, ¿cierto? Porque tenemos un radio negativo, acá no. Por lo tanto, tendríamos que se nos cumpliría un valor para tangentes exteriores, pero no se nos cumpliría para tangentes interiores. Y luego, si vamos a las exteriores, entonces esta sería la respuesta. Sí, cualquier valor. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice? Cualquier valor, muchachos, en el que la R' esté entre 0 y 5. ¿Sí? Sin llegar al valor 0. Vean, muchachos, ese paréntesis indica que no llega al valor 0, que es inmediatamente por encima de 0 y que está inmediatamente por debajo de 5. ¿Se entendió eso? Sugerencia: termínenlo de hacer para que sean secantes. Para que sean secantes y para que sean interiores. Y el análisis lo van a hacer tanto el primer caso con R menor que R' y el segundo caso con R, yo copié esto mal, con R mayor que R', ¿sí? Para que por favor lo hagan. Y ahora sí podemos pasar a lo siguiente, a lo de congruencia que estaban pidiendo. Como ven en Puerto Berrío que están muy silenciosos. Muchachos, los de Puerto Berrío, ¿cómo van? Bien, profe. Sí, bueno, pues vamos a saltar entonces ahora a la congruencia de triángulos. Les queda pues de tareita que termine lo de las circunferencias, por favor. Vamos a saltar a la congruencia de triángulos, definiendo los polígonos congruentes. Vamos a suponer inicialmente que yo tengo un segmento AB y aquí un segmento CD. Estos dos segmentos obviamente no son congruentes porque no tienen la misma medida, pero si yo al interior de CD pongo un punto X tal que la medida de AB, digamos que sea medida, sea lo mismo que haya de CAX, que sea M de medida, entonces yo voy a decir que AB va a ser congruente con CX. Si yo me extiendo a una figura, aquí es muy fácil, pero yo ya voy a hablar entonces de una figura más compleja, como por ejemplo un polígono cualquiera. Voy a tener este. Profe, Señor. una pregunta. Sí, Si yo tengo un segmento, por ejemplo, que tiene ella, por ejemplo, AB, sí. y yo prolongo el segmento hasta un punto llamado B, por ejemplo, yo puedo decir que hago eso por construcción auxiliar. Ven, otra vez. Tienes este segmento y acá haces lo que yo estoy haciendo. No, lo voy a prolongar, lo voy a seguir, de B hacia adelante. Hacia adelante. Y pongo un punto B, por ejemplo. E. Para quedar con AE. Por construcción. Axioma de construcción del segmento. Listo, bien. Construcción, segmento. Eso lo puedes hacer sin ningún problema. Bien. Muchachos, entonces yo voy a tener aquí. Muchachos, cierran por favor el micrófono. ¿Qué tienes ahí? Tengo A, B, C y D. Tengo X, Y, Z y W. En este caso, para yo decir que este ABCD
es congruente con X, Y, Z, W, yo necesito lo siguiente, muchachos. Necesito que AB sea congruente con XY. Y el símbolo de congruencia pues es este muñequito que hay acá. Voy a necesitar que BC sea congruente con YZ. Voy a necesitar que CD sea congruente con ZW y que DA sea congruente con WX. Aparte de tener congruencia en los lados, también necesito congruencia en los ángulos. Entonces voy a... Profe, Sí, al último segmento le faltó la barrita al WX. gracias. Ahora voy a tener en ángulos, voy a copiar por acá, congruencia en ángulos. Necesito entonces que el ángulo A sea congruente con X. Los voy a copiar todos acá de para abajo mejor. A, B, C, congruente respectivamente con Y, Z, voy a tener también entonces que D, que es el que me falta, ¿cierto? D congruente con ángulo W, ¿sí? Esto me hace que un par de polígonos sean congruentes. La congruencia de todos sus lados y de todos sus ángulos. ¿Qué me implica la congruencia? Me implica que tienen igual medida todos sus ángulos y todos sus lados, ¿sí? Congruencia significa que tienen igual medida. Pero sin embargo, esto es muy largo de hacer. Dependiendo de la cantidad de lados, se nos va a volver mucho más complejo. Vamos a tener que corroborar muchos ángulos y muchos lados. Entonces, si yo extiendo el caso, no voy a correr un... ¿Ya terminaron de copiar esto? No. Si yo extiendo el caso a un triángulo, significa que tengo 3 lados para mirar que midan lo mismo. Es decir, 3 lados con 3 lados de otro triángulo. Son 6 lados que tengo que analizar, 6 datos que debo conocer. Y 3 ángulos de un triángulo con otros 3 del otro triángulo. En total me dan 6 datos, 12 datos que yo debo conocer. ¿Cierto? Eso no es para nada práctico lograr demostrar todo eso. Por lo tanto, existen unos teoremas que nos van a ayudar a deducir esa congruencia de una manera mucho más fácil. Entonces, paso la hoja. Congruencia de triángulos. Yo te. Sí. Ya, gracias. Profe, se nos perdió la imagen a nosotros. ¿Se les perdió la imagen? Un momento. Ya. ¿Está? Ok. Bueno, ahora sí. Entonces, congruencia de triángulos. Volviendo a lo que les estaba diciendo. Tengo los triángulos ABC, X, Y y Z. Para poder demostrar la congruencia, necesito que el ángulo A, B y C sea congruente respectivamente con X, Z, Y ángulos. Entonces, primero, segundo, tercero. ¿Qué más necesito? Cuarto, quinto y sexto. Necesito la congruencia de los lados. Que AB
sea congruente con XZ, que BC sea congruente con ZY y que AC sea congruente con XY. Es muy complicado llegar a todos estos datos. Entonces, siempre que nosotros necesitemos demostrar la congruencia de triángulos, lo vamos a hacer por un camino mucho más corto. Resulta que si nosotros logramos, o nos dan como dato, o logramos demostrar la congruencia de solamente 3 de los elementos que tenemos acá, podemos de inmediato asumir la congruencia de todos los demás. Y vamos a empezar por un postulado. Si ustedes recuerdan, los postulados son aquellos en los que nosotros nos vamos a apoyar, que no los tenemos que demostrar, simplemente los vamos a aceptar como verdades absolutas para poder trabajar y hacer nuestras deducciones, poder construir nuestras demostraciones. Entonces, el primer postulado va a ser el postulado lado, ángulo, lado. Yo espero que terminen de copiar para pasar allá. Entonces, primero, postulado, lado, ángulo, lado. ¿Qué nos dice el postulado lado, ángulo, lado? Vuelvo a la figura que tenía aquí abajo. Que si yo sé que tengo en dos triángulos un lado congruente, es decir, este lado, por ejemplo, con XZ, justo el ángulo que me sigue, tenemos que respetar, muchachos, este orden: primero, segundo y tercero, ¿sí? Entonces justo el ángulo que sigue congruente con el ángulo que sigue, y el lado siguiente congruente con el lado siguiente. Tengo esto. Si a mí me dan esta información, de inmediato entonces voy a decir que los triángulos son congruentes. Entonces el triángulo ABC va a ser congruente con el XZY. Sí, para el caso de la figura, AB congruente con XZ, ángulo en B congruente con el ángulo en Z, y lado BC congruente con el ZY. Muchachos, disculpen por favor un momento. Bueno, entonces, ¿listo, muchachos? ¿Entendido lo que se dijo? De esta manera solamente vamos a necesitar... Profe, que si puede repetir. Repetición. Tenemos dos triángulos. Queremos saber si esos dos triángulos son congruentes. Si a mí me dicen que uno de los lados es congruente con el otro, en este caso vean que aquí le hice como esta curvita, ¿sí? Le hice esta curvita. De ahí la importancia que les dije que se consigan lapicitos de colores para que marquen todo esto. Así le ayudan al cerebro a identificar qué es lo que es congruente. Entonces tengo estos dos congruentes. Vean que ese es lo primero, un lado. Luego sigo con un ángulo, o sea, el ángulo que hay inmediatamente después, congruente con el ángulo que hay inmediatamente después. Y finalmente el segundo lado, que sería nuestro tercer dato, congruente con nuestro tercer lado, ¿sí? Entonces así, si se nos dan esas tres condiciones, de inmediato vamos a poder decir que es que los triángulos ABC y XZY son congruentes.
Aparte de ese, entonces ya vamos a venir con otros, ya con teoremas. Este es el postulado. A partir de este se puede llegar y demostrar los otros. Vamos a tener el teorema ángulo, lado, ángulo. Con el teorema ángulo, lado, ángulo, voy a hacer casi lo mismo, conservando ese mismo orden que hay ahí. Nuevamente voy a tener aquí dos triángulos, A, B, C, W, X, Y. Si a mí me dan como información o yo logro demostrar que el ángulo A es congruente con el ángulo W, entonces siendo este como mi primer dato, luego paso al lado. Entonces digamos que voy a tomar este que va aquí abajo, que este lado es congruente con este otro lado y que el ángulo que hay inmediatamente después del lado 3 va a ser congruente con el otro. Entonces yo podré concluir que es que el triángulo ESCON primero es congruente con el triángulo segundo. ¿Qué es lo que hemos dicho hasta el momento? Tenemos, corre esto un minuto, tenemos el postulado lado, ángulo, lado. Es decir, dos lados y el ángulo que hay entre los dos, ¿sí? Dos lados, que era lo que teníamos aquí, dos lados y el ángulo que hay entre esos dos lados. Ahora acá vamos a tener dos ángulos y el lado que está comprendido entre esos dos lados. Dos ángulos y el lado que está comprendido entre esos dos ángulos. Si lo tuviéramos en otro orden y ustedes me dijeran algo como, por ejemplo, tengo este triángulo y tengo este otro. Tengo ángulo, lado y este ángulo. Si yo tuviera esto, es posible que esto me permita, luego lo veremos, es posible que esto me permita a mí llegar a congruencia de triángulos. Pero aquí exactamente ¿qué tenemos? Aquí, si yo empiezo de aquí para arriba, vamos a tener ángulo, un ángulo, ángulo, lado, ¿sí? O si empezara así, tendría lado, ángulo, ángulo. Por el momento, entonces, esto no lo vamos a tomar. Lo debemos coger estrictamente en el orden que hay acá. Lado, lado o ángulo, lado, ángulo. Y eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Otro caso. No lo veo por acá en el libro, pero otro caso va a ser el teorema lado, lado, lado. El teorema lado, lado, lado lo que me dice es que si yo tengo dos triángulos y en los dos triángulos me garantizan que los lados son congruentes, entonces vamos a tener triángulos congruentes. Es decir, este con este con este, y estos dos. Bajo estas condiciones tenemos triángulos congruentes. ¿Cómo vamos con la de congruencia de triángulos? ¿Se entiende? Bueno, entonces tenemos ya el postulado lado, ángulo, lado.
el teorema ángulo, lado, ángulo, el teorema lado, 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 ¿sí? Les voy a hacer una observación. 4. Ángulo, ángulo, ángulo no existe, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Ángulo, ángulo, ángulo no existe. Otro detalle. Dije que un libro. Profe, Sí. hay una, pues en un libro hay una que es lado, lado, ángulo. Por el momento solamente vamos a mirar estas, ¿sí? Estas que acá, con estas son con las que vamos a trabajar. Luego miraremos esas otras, ¿sí? Eso está para las siguientes clases, porque tampoco nos podemos adelantar al tanto. Con esto que tenemos acá es más que suficiente. Es más, voy a ver la tarea, cómo es la tarea de ustedes, para que hagamos uno que no sea el mismo, pues, para que ya hagamos un Profe. ejercicio. Hola. Están acá que porque no existe el criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Pensá en esta esquinita que hay acá. Voy a suponer que tengo este triángulo, ¿sí? Este triángulo al que le estoy haciendo como punticos. Acá, este triángulo, voy a decir que es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto, mide 90, y vamos a suponer que acá mide 45 y acá mide 45. Voy a asignar estas medidas para que sea un caso ilustrativo, porque recuerden que la congruencia de triángulos me lleva a que verifique la medida de los lados y la medida de los ángulos. Entonces yo tengo aquí un triángulo con ángulos 90, 45 y 45. Si yo no tuviera este triangulito que dibujé acá, sino uno mucho más grande, ¿sí? Imagínense que esto no está. Tengo este triángulo. Igualmente tengo aquí ángulo de 90. Acá también puedo tener 45 y acá 45. Es evidente que estos dos triángulos, el grande y este pequeño, no son congruentes. ¿Sí lo ven? Ellos se parecen en su forma, pero ellos, si nosotros ponemos el uno sobre el otro, son figuras que no van a casar, ¿sí? No se va a ajustar perfectamente la una sobre la otra. Entonces, por eso el criterio ángulo, ángulo, ángulo no existe, para que nadie vaya de pronto a caer en él. ¿Cómo? Muchas gracias, profe. Ok. Bueno, entonces voy a buscar la tarea, muchachos, para hacer uno que no sea el de la tarea. ¿Es ese? Sí, es otro. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, muchachos, que ya vi cuál es el de la tarea. Se me acabaron las hojas. El ejercicio es este, para que lo vayan copiando. Pues si agrandara. Es este que tenemos acá. En el ejercicio me dan unas hipótesis. Yo lo voy a transcribir a una hoja para poderles marcar esas hipótesis. Profe,
Sí. ¿Cuál es la página del libro donde está el ejercicio? Página 125. Ok, profe, gracias. Ya tienen los libros. ¿Alguno? Bueno. Entonces aquí está, pongámoslo otra vez pequeño. Tengo entonces esto. Me dicen que el segmento AB es congruente con el segmento AF. Entonces este AB va a ser congruente con AF. También me van a decir que el segmento BD, mejor dicho, voy a ir escribiendo. AB congruente con AF. Estas son las hipótesis, ¿cierto? Voy a tener que BD, este que acá, BD, es congruente con FD. Entonces voy a marcarlo así. Tengo también que los puntos BCD son colineales en ese orden y DEF son colineales. Son colineales en ese orden. Además, voy a poner estos numeritos. Tengo que el ángulo BAC, este de aquí, es congruente con FAE. FAE. Tesis. Tengo que demostrar que AC congruente con AE. ¿Será que con eso es suficiente para demostrar alguna congruencia? A ver, yo veo. A ver, hipótesis. Sí, con ese va a ser entonces suficiente. Bueno, miro qué es lo que quiero demostrar. Siempre tengo que buscar qué es lo que quiero demostrar. Que hace que este segmento que hay por aquí como en la mitad, por acá, va a ser congruente con este otro segmento que hay por acá. Para llegar allá, ¿qué tendría yo que hacer? Demostrar congruencia, ¿cierto? Y tengo que buscar los casos que tengo yo, los casos que tengo, a ver cuál. Profe, escríbanos más grandecito, profe. O escríbanos más grandecito. No, es que si escribo, en serio que no puedo, porque estoy muy mecanizada a hacer la letra pequeña. Bueno, tengo esto. La figura ya la hicieron. Profe, Sí. lo que pasa es que usted cada vez que mueve la mano la imagen acá se daña. Pero Se es que ella no puede hacer distorsiona. nada porque ella igual tiene que seguir copiando. Eso ya no lo explico. Bueno, yo trato pues de, no sé, mover la mano lo menos posible. Tengo entonces la figura, que yo creo que la figura ya la hicieron, ¿cierto? Entonces vamos a analizar cuáles son los triángulos que tengo yo ahí. Yo ahí tengo muchos triángulos, ¿cierto? Entonces debo tratar de mirar si tengo alguno donde se me cumpla alguno de los criterios que ya vimos. Si se nos cumple lado, ángulo, lado, si se nos cumple lado, lado, o si se nos cumple ángulo, lado, ángulo. Yo espero pues que terminen de copiar.
Entonces, muchachos, yo creo que ahora sí, ¿cierto? Ya puedo seguir con la figura. Pero no me va a caber, no la puedo poner un tris más pequeño. Profe, sí la puede poner Sí, más sí, pequeña. sí, La pequeño. pequeña, cuando usted mueve la mano a veces, la imagen se distorsiona, pero ya llega un punto de que vuelve y se ve. Ah, bueno, pues. Ahí, lo voy a dejar ahí, ¿sí? Ahí es donde necesito. Lo primero con lo que voy a empezar, si ustedes se fijan, por ejemplo en este triangulito, los triangulitos del extremo BAC respecto a FAE, no tenemos un ángulo, vean un ángulo, tenemos el lado que le sigue a ese ángulo, tenemos el lado que le sigue al ángulo, pero después, ¿qué vendría yo a buscar? El otro ángulo, y no lo tenemos, ¿cierto? Como no lo tenemos, entonces descarto ángulo, lado, ángulo. Y así tengo que empezar a analizar con los triángulos que tengo. El caso ideal con el que puedo trabajar yo sería entonces en los triángulos BAD, este triángulo BAD, y el triángulo FAD, ¿sí? FAD. ¿Qué tengo ahí? El lado AD. Este lado AD es común para ambos triángulos, ¿cierto? Por tanto, entonces mide lo mismo, ¿cierto? Un lado, un segmento va a ser congruente consigo mismo. Cuando hablábamos de la reflexividad. Entonces, AD es congruente en ambos, es común en ambos triángulos. Luego venimos con el lado AB. AB es congruente con AF, ¿cierto? Y finalmente, el lado de abajo, BD, es congruente con DF, ¿sí? O sea que ahí, ¿qué caso tenemos? Lado, lado, lado. Lado, 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 muy bien. Entonces voy a decir, quinto, voy a decir que el triángulo ABD es congruente con AFB por el caso lado, lado, lado. Es muy importante argumentar porque así... Correcto, ya vamos a decir los puntos, porque solo así nosotros sabemos si efectivamente ustedes están haciendo las cosas conscientes. Entonces vamos a decir que es por el punto 1, por el punto 2, y yo puedo decir que el tercer lado pues es ese que es común, ¿cierto? El AD que es común. Luego, sexto, siempre que yo saque una congruencia de triángulos, yo voy a continuar con unas consecuencias derivadas de esa congruencia de triángulos. ¿Para qué me sirve a mí sacar las consecuencias, muchachos? Porque es muy posible que en el examen que ustedes estén realizando necesiten algo que ya debieron haber sacado y por la presión de la evaluación ustedes no se den cuenta. Entonces siempre hay que tratar de sacar las consecuencias para tener todo escrito en el papel. Si ustedes no tienen escrito en el papel lo que van a decir, entonces eso no se les va a tomar. Necesariamente deben tener todo siempre escrito en el papel. Cada línea que ustedes vayan a escribir deben preguntarse, bueno, ¿y esto de dónde viene? Si no saben de dónde viene es porque hay problemas y a lo mejor va a estar mal. Si ustedes saben con exactitud de dónde vienen, ahí sí vamos a poder decir que está bien. Entonces, consecuencias que sacamos de esta congruencia. Si ABD es congruente con ADF, entonces significa que los tres elementos que nos falta por conocer, ¿cierto? Porque ya conocemos tres lados, es porque nos faltan los tres ángulos. Entonces es porque el ángulo en B, entonces el ángulo en B va a ser congruente con el ángulo en F. Ese es un ángulo. El otro, voy a decir que el ángulo que hay acá en D de este triángulo va a ser congruente con el ángulo que también hay en D del otro. Acá yo no puedo decir D congruente con D porque no estaría bien definido. Tengo que hablar bien de cuál ángulo. Entonces voy a decir BDA es congruente con FDA.
y C y C. ¿Qué más puedo decir? Voy a decir que los que hay en A van a ser congruentes. ¿Sí los ven? B, A, D. Es congruente con D, A, F. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo una congruencia de triángulos a la que llegué a través del postulado de los teoremas, es porque yo conozco tres elementos, ¿cierto? Ya sean dos ángulos y el lado que hay entre ellos, es porque yo conozco dos lados y el ángulo que hay entre ellos, o es porque yo conozco tres lados. En cualquiera de los casos nos va a faltar conocer otros tres elementos. Una vez nosotros decimos que son congruentes, entonces de inmediato vamos a concluir que los otros elementos también lo son. Entonces voy a decir que B, AD es congruente con FAD. BAD es congruente con FAD. Muchachos, mucho cuidado. Un error muy común es que ustedes así sin más ni más digan que es que hay un ángulo congruente con otro, un lado congruente con otro, y de ahí concluyen dizque la semejanza de la congruencia de triángulos. Entonces ustedes no pueden hacer eso, porque cuando ustedes recurren a simplemente decir que algo es congruente con otro sin ningún fundamento, eso ustedes lo están sacando de su inventiva, no es que venga de ningún lado. Por tanto, entonces eso va a estar malo, ¿sí? Tengan mucho cuidado pues con eso, de dónde salen las cosas. Que ustedes lo saquen de algo que está previamente escrito. Una vez tengo eso, yo creo que ya estoy cercana a lograr mi tesis. Ya vamos todos ahí, ¿cierto? Si volvemos y miramos el triángulo, yo en el triángulo marqué las congruencias, me faltó esta. Muchachos, de ahí la importancia, repito, de los lapicitos de colores o lapiceros de colores. Si ustedes ven esto y queremos llegar a la congruencia de AC con AE, es decir, este segmento de acá con este segmento de acá, los segmentos que hay en la mitad. A mí me va a interesar coger un triángulo que tenga como lado AC. Podría coger este que hay acá, o podría coger este otro que hay afuera. Cualquiera que yo coja me sirve. Si de casualidad yo cogiera el de adentro, ACD, voy a mirar la congruencia de ACD con ADE, a ver si puedo aplicar entonces un postulado, sí, o un teorema. Si yo me fijo, entonces este ángulo es congruente con este otro, donde puse el puntico, ¿cierto? Pero acá no tengo información sobre estos lados, ¿cierto? O sea que por aquí no es. Si me sigo de para arriba, bueno, tengo el ángulo acá congruente con este ángulo. Luego sigue el lado de A. De A es común en ambos triangulitos, por lo tanto diría, ah, qué bueno, me puede servir. Pero entonces voy a venir a este ángulo que hay acá. Este ángulo todavía no es congruente. Para yo poder decir que es congruente, tendría que hacer una sustracción de ángulos, tendría que hacer una resta. Es decir, coger este que le hice la doble línea y le puedo restar este negrito. De esa manera estaría restando ángulos congruentes y me quedarían ángulos también congruentes. Sin embargo, eso me implica agregar una línea más, ¿sí? Vuelvo y explico. Si yo quiero coger los triángulos A, C, D para mirar si es congruente con A, D, E, entonces yo puedo analizar. Tengo aquí un par de ángulos congruentes. El lado de A es común en ambos. Pero si voy a mirar estos ángulos todavía no son congruentes. Entonces me tocaría agregar un paso. Entonces lo voy a poner por acá. Lo voy a poner por acá, no trabajo porque por ahí no lo vamos a hacer. Entonces digamos que yo diría 7, tendría que decir que el ángulo A menos el ángulo BAC, los que marqué negritos,
va a ser igual al ángulo DAC. Ángulo A. Ay, perdón, no puedo decir ángulo A porque aquí tengo otro. Sería BAD. BAD menos BAC es igual a DAC, ¿cierto? Número 8. Voy a hacer lo mismo en este otro lado. Hola. Por el otro lado sale de una vez, yo sé muchachos, pero es que quiero mostrarles esto, ¿sí? ¿Qué? Es más corto va a ser con el otro triángulo. Sí, con el otro. Sí, por eso. Es que lo que les dije muchachos, lo estoy haciendo por acá simplemente para que vean que no importa por el camino que se metan, siempre van a llegar, ¿sí? Que por eso lo estoy haciendo de hecho en otra hoja. Déjenme por favor terminar. Punto número 8, pero válido pues lo que dicen. Punto número 8, voy a hacer lo mismo en el otro triángulo. Voy a decir que FAD menos el negrito FAE es congruente con, es igual, perdón, uy, esto me quedó aquí feo, es igual a DAE. Y si nos fijamos en lo que dijimos anteriormente, yo ya tengo las congruencias de estos triángulos, ¿cierto? Estos triángulos de acá van a ser congruentes. ¿De dónde? Del punto 5. Estos van a ser congruentes del punto 5. Estos otros, BAC también van a ser congruentes. ¿De dónde van a ser congruentes? Esos los dijimos en... A ver, yo veo dónde fue que los dijimos. La hipótesis. ¿En dónde está? Ah, entonces este era el 5. Y BAD era, perdón, del 6. Del 6C. Solamente si tengo esto, muchachos, yo conozco este, entonces yo puedo concluir que estos de acá también van a ser congruentes, ¿sí? Entonces 8, yo voy a decir que si algo que es igualito a otro algo, le quito un pedacito que es igual al otro pedacito que también estoy quitando, me tiene que quedar lo mismo. Entonces voy a decir, conclusión, DAC es congruente con DAE. Y aquí yo sí puedo venir a un punto 10 donde voy a decir que los triángulos son congruentes. Diría que ACD es congruente con DAE. ¿Y por qué caso lo estaría diciendo? Por el caso ángulo, lado, ángulo. ¿De dónde lo estaría tomando? El primer ángulo lo acabé de decir acá en 9. El lado sería DA común. Y el otro ángulo es el ángulo que dije, ¿dónde fue que lo dije? En 6B. Conclusión. Conclusión de 10, voy a tener que AC va a ser congruente con AE. Y tendría mi tesis, ¿cierto? Solamente necesitaría sacar eso porque como ya acabé, pues no me voy a poner a hacer más cosas. Eso sería entonces yéndome por ese lado. Pero vean lo que tuve que hacer. Tuve que agregar 3 pasos más. 3 pasos más en el que hice una resta, sin embargo está correcto, ¿cierto? Mucho ojo, muchachos, que ustedes caen mucho por estas restas angulares que hay acá. Por eso lo quise hacer, porque este es un punto débil. Háganle por acá una calavera, para que sepan que esto lo van a repasar y lo van a entender bien, ¿sí? Por favor, por aquí caen muchos. Entonces esas restas hay que hacerlas bien. De una resta que yo haga, yo necesito, para poder conseguir la congruencia, yo necesito, hay 3 elementos, 1, 2, 3, conocer 1, por eso le puse chulo, conocer 2. Conocer estas medidas para concluir que estos ángulos son congruentes. Por favor, piensen en esto, así no me hayan entendido en este momento muy bien, es posible, pero luego, por favor, revisen sus notas para que comprendan bien. Si nos hubiéramos metido por el otro lado, habría sido mucho más fácil.
Entonces, a partir de este numeral 7, fue que empezamos a hacer los otros pasos, habiendo cogido los triángulos equivocados, pero igual llegábamos a la solución. Si hubiéramos cogido otro par de triángulos, habríamos llegado mucho más rápido. ¿Qué par de triángulos habríamos cogido? Ustedes tienen ahí en sus figuras. BAC. Entonces ¿ya puedo correr esto? Lo voy a quitar ya. Entonces, 7. Si yo cojo BAC y FAE, voy a decir que ellos dos son congruentes de una vez sin tener que demostrar nada adicional. BAC es congruente con FAE. ¿Por qué caso? Si nos fijamos, este ángulo que hay acá en B es congruente con el ángulo que hay en F, ¿sí? El que hay en B congruente con el que hay en F. Entonces tengo ángulo. Luego sigo lo que está en rojo. BA congruente con AF. Significa que tengo lado. Y finalmente los ángulos que están marcados con negro, ¿sí? Este congruente con este. O sea que bajo el caso ángulo, lado, ángulo, ellos son congruentes. Y aquí de una sí lo podemos sacar, ¿cierto? Ese primer ángulo con el otro ángulo lo saqué de 6A. Enseguida les pongo la imagen, muchachos. 6A.1 y el tercer ángulo es BAC. Esa era de la hipótesis. 5. Voy a tener esto, ¿sí? 8. La consecuencia es precisamente a lo que quiero llegar. AC congruente con AE. Entonces vean la diferencia. Todo lo que hice por un lado, vean todo esto, ¿sí? Y en cambio acá solamente hice 2 pasitos. El ejercicio está en el libro. Por favor, revisen el material. Si no tienen todavía el libro, recuerden que está el enlace para que se descarguen el libro. De pronto cambian algunas cosas, algunos ejercicios, porque es una vieja. Señora. No, espere. No, en la 7 no es lado, ángulo, lado, no. Lado, ángulo, lado. Yo aquí no tengo información de un tercer lado, mira. Por favor, dime cuáles serían esos lados, ¿sí? Por favor, dime. Lado, ángulo, lado. ¿Empezamos en qué lado? Nosotros decimos que es BA. Primer lado, listo. Ajá. El ángulo A. El negrito. Ajá. Ok. A es todo esto, ¿sí? A es todo eso grande. Entonces sería solo el negrito que es BAC. Sí. Y el otro lado tendría que ser AC. Y no puede ser. Cierra mucho el micrófono. No puede ser AC porque es que esa es la tesis a la que yo quiero llegar, ¿sí? Ustedes nunca, muchachos, nunca, pero nunca, otra calavera, nunca van a utilizar la tesis en lo que quieran demostrar. Nunca van a usar la tesis. Por eso, el caso que la niña está diciendo, lado, ángulo y este lado, no se puede. No se puede porque incluiría la tesis. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, con mucho gusto. Que te lo lea. FAD menos FAE. Sí, es igual a DA por qué. Mira,
Tengo acá la figura. FAD es todo esto, ¿cierto? Mejor dicho, esto pues ya vamos a acabar, es todo esto. FAD. Yo a FAD le voy a quitar FAE, le voy a quitar este pedacito negrito. ¿Qué me va a quedar? Recuerden que esto es A. Entonces a todo esto le voy a quitar este pedacito. ¿Qué me queda? De AE. ¿Sí? Sí, no, es para que nos riamos, es válido. Acuérdense pues de esta calavera que les pinté, que por aquí caen muchos, ¿sí? Si ustedes van a declarar la congruencia de unos ángulos, entonces si esa congruencia la consiguen a través de una sustracción de ángulos, los dos ángulos que estén restando, los dos ángulos tienen que ser congruentes pues uno con el del otro triángulo. Es decir, acá resté este menos este y en el otro triángulo este menos este, ¿cierto? Necesito que estos dos primeros sean congruentes y que estos dos segundos sean congruentes. Solo así, estos también. ¿Cómo? Ven, ¿por qué no pasas adelante para escucharte bien? Es que se te escucha muy mal. Lo que pasa es que ella había copiado mal, que disculpe. Ah, no, tranquila. Que había copiado D en lugar de D. Ah, pero perfecto, eso quiere decir que estás haciendo un análisis muy razonable. Eso está muy bien. Bueno, muchachos, pues yo creo que eso sería como todo por hoy. Profe, tengo una pregunta. Sí. Veo pues que el curso va avanzando y no nos han dicho nada sobre cuándo tenemos nuestro primer quiz o parcial, no sé. Por favor, consulten en la plataforma que inclusive dice cuándo vamos a ir. Ah, profe, ya están las fechas del primer quiz o parcial. Todo está ahí. Revisa y veres. Ah, ok, profe, muchas gracias. Ok. No entiendo. Profe, gracias, chao. Ok, chao. Profe, ¿usted me puede hacer el favor y colocar un momentico el último paso que hizo? Este. Sí, gracias. Con mucho gusto. ¿Qué esa puerta tan dura?